para la tercera batalla. Directamente de Caaguazú, fuerte el ruido para 23 y Y desde Encarnación, quiero que le recibamos con un fuerte ruido a JHO y Madacla. ¡Vamos! ¡Silencio, los perros! ¡Silencio, por favor, que vamos a arrancar! ¡Respeten a los competidores! Ok. Equipo, a mi derecha, preséntense. ¡Ey, yo! Mother Rap está en la zona. Nosotros no forzamos las barras hasta el punto de quiebre. Traemos nuestro rap con una tinta indeleble. Lex KW. ¡Dice! 23, Maderrat, EACO represent, Kile Fen, Caaguazú está en la casa. ¡Dale! Equipo a mi izquierda, preséntense. Yau, JHO, los chulitos represent, ya tú sabes quién es. Madacla en la zona, negro, acá venimos a hacer la corta, demostrar lo que sabemos. Antes de arrancar con esta batalla, vamos a hacer el arenga. ¿Estamos? ¡Esto es Pluma! ¡Guaraní! ¡Pluma! ¡Guaraní! ¡Pluma! ¡Guaraní! A ver, ustedes, muchachos, cuando quieran. Me tiran mentiras vacías, mentírame rimas que inspiran, pues mi rap es miracle, respira bien, delira zen, denigrarme, de lirarme mi arte. Hoy es tarde, ayer era tiempo de resignarse. Te provocaste. Te equivocaste. Y me obligaste a desintegrarte, por no decir me arte. Ahora sabrás lo que dice el padre. ¡No! ¡Benji! Bro, era Pluma, no era Soco. Perdón, bro, es que mi rey está lleno de trolo. Tan lunático ese señor. Hoy vamos a deformar sus letras como haciendo un wild style. Definitivamente van a conocer al pelado y lo fuerte que golpea. One Punch Man. Van a ver cómo cae la barra encima de estos debiluchos. Son pubertos yendo al gym para dejar de tener ansiedad, pero no pueden ni con el peso de su escena. Esta balanza está desequilibrada por más de 10 años de experiencia en el rap y todo más. Presta atención, esto es fonética, jamás para sonar técnico. Estrellas y matemáticas como Nicolás Copérnico y se comen un golpe de realidad por jugar a hacerse los escépticos. Lo superamos en peso, golpe, distancia. Esto desde hace rato ya es un knockout técnico. Estos niños son fans que sueñan ser rappers. Escriben cartitas sin frases ni chances. Su falta de hambre queriendo ser parte hace que se aparten. Yo destilo el estilo de Marshall Mathers. Escribo sobre el vinilo, el barro, la calle. En el maletero su último viaje. El agua los tapa, no hay quien los saque. ¿Por qué no esperaron? Pudieron salvarse, Es es tarde, murieron queriendo buscar en eminencias lo que no les sale. Qué tontos, en vez de buscarse. Qué absurdo, bro, medirnos con estos palurdos. Están... Lamentable. Hacen sus skills de limbisky carentes de estilo. Son como Fred Dunst y DJ Lethal ante Any Slim. No problem for me. This is para ustedes, girls. No se atragante. Y quisimos ver alguna batalla de estas basuras y no encontramos ninguna de Pluma. Vimos las de freestyle. Y por las trabas contra los argentinos intuimos que les encanta el choripán y no les hablo de gula. El pene les gusta. Decían que no nos conocían. Bueno, me parece lógico, ya que no salen de su pequeña esfera, Truman. Están re desesperadas por aparecer en cualquier lado y por las dudas, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Por si no lo volvemos a ver en ninguna. Round 1, Truman. Ok, cuando quieran, chicos. Yau, Silencio, por favor. para llegar hasta acá, me tuve que matar trabajando toda mi juventud. Y a pesar de eso me crié en barrio privado, de agua, de luz, escasez de alimentos.
Escasez de alimento. Con suerte en la semana me compraba una lata de atún. ¿Y saben qué aprendí de eso? ¿Qué? Que no importa qué tan fea sea la tormenta, porque si sos pobre al final siempre podés reconectar la luz. Luz en pasillos oscuros, barrio bajo, donde llegar a tu casa predetermina la suerte. Suerte, suerte cuando vas caminando y te das cuenta que no importa que el barrio lleve el nombre de santo, al final siempre vas a encontrar muerte. Siempre vas a encontrar muerte, muerte, muerte de ver a tu amigo drogarse, querer evitar que inhalase aquella porquería blanca, pero ya hace tiempo empezó con el césped. ¿A qué me refiero con eso? Que me alejé de la mierda a los 15 con la madurez que me tocaba a los 20. ¿Ok? ¿A vos? ¿Y a vos? Le estuve investigando y me di cuenta que tanta bronca le tiene al gordo. Claro, le comentan hate por todos lados. Sí, claro. Le comentan hate por todos lados. Ahora le copiaste su apariencia de hace unos años atrás sin darte cuenta. Sos un fan más tonto y vos re tonto. Te pasa criticando que lo que hacemos en el hood con la música es una mierda que tenemos que mejorar pronto. Solo quiero decirte una cosa. No seas tan abuela, Coco. Bueno. Dale, 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 dale. Acá en la Perla del Hood manejamos la cultura en exceso. Lo que hacemos lo hacemos con garra y puras barras como un tacumbú, preso. Y vos, en vez de avanzar, te veo en retroceso. Por eso no se me hace raro decirte pesadilla con anteojo y sobrepeso. Pesadilla, Mars. Cuando decís la verdad, a los demás siempre le molesta. Lo que voy a decir son factos y ni me cuesta. ¿No le parece raro que en su primera batalla ya esté en pluma guaraní? El olor a trampa les apesta. Pasa que uno de su clica es el organizador. Usó la mano de Dios, movió nombre, hizo trampa con la muñeca. Decime, ¿qué ganás llamando tanto la atención sin sentido? Bateando en historia, toda encarnación. El silencio también tiene su sonido. Cerra la boca. Escucha la sala. Es ese sonido el que te hace sentir vivo. Y no es que vos seas ignorante. Yo sé que vos ya estás listo. Lo único que sé es que todavía no están listos tus sonidos auditivos. Pero yo entiendo lo que vos haces. Yo también pasé por esa etapa de gritar para que te vean a pesar de donde estés. Te da ansiedad, insomnio, no dormir por estar bajo del estrés. Vámonos, vámonos. Dale, dale. No te preocupes, que yo entiendo lo que haces. Yo también pasé por esa etapa de gritar para que te escuchen a pesar de donde estés. Te da ansiedad, insomnio, no dormir por estar bajo del estrés. Que cuando la muerte llega, solo te queda correr. ¿Sabes qué? Dale. Bien ahí. El aplauso los pegues. Dale, dale. Fuerza. Dale, dale. Pero no te preocupes, yo entiendo lo que haces. Yo también pasé por esa etapa de querer gritar para que te vean a pesar de donde estés. Te da ansiedad, insomnio, no dormir por estar bajo del estrés. Que cuando la muerte te persigue, solo te queda correr. Te sentís vacío a pesar de que estés con 10. Sí, te sentís vacío a pesar de que estés con 10. Ahora mi charla no es con ahora mi charla es con Charlie, no es con 23. Te prometo que pronto acabaré 23. Déjame hablar con él. 23 está presente. Pero Charlie, ¿dónde estás? Charlie, quiero saber si tú estás bien. Ya, uno. Yo soy un año, no, pero estoy bien. Dale, loco. Fuerza. Pensé que era 2 versus 2, bro. Dale. Y después, tranqui. ¡Ey, yo! ¿Siguen? ¿Están atentos? Dale. Porque se vienen las barras que faltaban, pero no es de Bravely. ¡Ey, yo! Y si van a la publicación del flyer oficial de Pluma, van a ver un comentario donde digo que los de MDR se volvieron MIB, porque ahora nos dedicamos a aplastar cucarachas, pero las cucarachas se arrastran buscando lo suyo, aunque sean migajas de los demás. Estos apenas van empezando. Son pollos en esto del rap.
Pero eso no es problema para los de Men in Black, ya que voy en busca de la gang y... Esa es la tuya, Jota. What the fuck? Con esta vas a fritar estos pollos. Mira cómo Ya tiembla, está. puta. ¡Pum! Disparó en la C. Ya les di F, K. Tranqui, bro. Yo sé que es un barrón. No se preocupen si quedan traumados. ¡Traumaridad! Presten atención ahora. ¿Y qué diría Giza si escuchara a estas putitas? No escriben ni improvisan, solamente nos dan risa. Va de rap y de genius si se trata de hacer rimas. ¿Y Nosotros somos cultura activa. ¿Y estos? Estructuras de mi mamá me mima. No existen métodos para ganarnos. A estos dos le meto 2 patadas en el ano. Si al rap le meto mano, mueren fantasmeando. Se creen los Killas. ¿Desde cuándo? ¿Tienen Godface? Sí, Gasparini fantasmano. Pequeños bastardos de mierda. Mejor inspeccionen sus letras. Sí, segrego intelecto en concreto, alineo planetas. Con textos complejos reviento su escena. Soy el mejor cocinero, tengo la crema más buena. Hoy Spectac alitera. Basta, bien lo demuestra que ni rezando a Your God se salvan de esta. ¿Comprenden las referencias? Obviamente no. Qué pena, les toca ver el video de vuelta. Ya saben, el profe les trajo tarea. ¡Hijos de perra! Y recuerden, a nosotros no nos subestimaron al ponernos con Battle Cat tan malos. De hecho, fue una cita por internet, por eso el match tan barato. Round 2, aparatos. Ok. Dale. Che. Silencio, por favor. Che. Yo solo estoy en la mía. Yeah. Yo también renazco de la ceniza con mi cuerpo hecho triza, mi carta de despedida tirada en el piso, la bestia corazón de piedra leyéndola la piel se le erizó, y ahora ruega por mi regreso, de camino al tercer cielo con túnica de terciopelo aún no he tirado la toalla, y aunque aún no soy un santo sé que la verdad es hiriente, por eso voy a interrogarla a cada ser viviente a ver si sabe quién es el que nos miente. Che, sé que se encuentra mi paz detrás de atravesar el crujir de mis dientes. Sé que se encuentra mi fortaleza detrás de perforar los muros de mi subconsciente. Por eso en este terreno santo de tal ambiente no quiero ser un hombre errante. Che, rompo el cuchillo con el que iba a abandonarme, lo convierto en parlante y grita mi sonido tajante. Cuando no logro comprenderme, busco perderme. Cuando entro en el abismo, ojalá encenderme y... Cierro los ojos y creo en que todo mejorará. Pobre de mí si solo me motivo al saber que me elogiarán. Las prendas Pobre de mí si solo me motivo al saber que me elogiarán. Las prendas pueden ser de la mejor tela, pero de nada me servirá ahora que estoy metido en esta guerra. Che, tenía que contraatacar escribiendo en el vacío. Esto es distinto a lo que suele acontecer en estos ríos. Hoy es su hora y son las 3:23. Lex es el next. Por eso hoy es su día. Para escuchar esto debe tener rotos los tímpanos y para verlo debes tener miopía. Che, mi texto amedrantará con elegancia, mente fría como Franchella en el clan. Mis flechas perforan la verdad incómoda. Como mencionar que uno no amarra por tener el logo onda Wu-Tang Clan. Que nadie se lo tome personal. Queremos demostrar profesionalidad y calzamos I-1 en el tatami de fuego descalzo esperando el siguiente round. En el tatami de fuego descalzo esperando el siguiente round. Tomorrow night les llegará el reproche por no hacer con ganas el crochet, queja interminable como el viejo del barrio arreglando el coche. Che, esto está alejado de la superficie, está bien que quieran que este sea su oficio, esta es mi misión, otorgaban aquella visión. God damn, todos pueden verlo, pocos quieren aceptarlo, mundo planeado donde quieren que pertenezcamos al acto, por eso cuando rajo pa' la jungla yo no dejo rastro, mi espíritu y mi corazón son limpiados al tacto. Gracias por el round. Y antes de arrancar el tercer round, ustedes ya se la saben. ¡Esto es pluma! ¡Pluma! ¡Pluma! ¡Lo quieran, muchachos!
Bueno, tengo 36 cámaras del alma que firman mi sino. Cada plano es disciplina, cada barra es el destino. Equilibrio, sin modismo, sinónimo de buen quito. 10 simios sin voz ni flow que no tienen contenido. Dos putitos engreídos sin convicción ni estilo. Ante dos gigantes under que saben a qué han venido. A traer una masacre, derramar toda su sangre y dejar de decir tanto sus dos culos bien partidos. Wu-Tang Clan me enseñó que rap de simbolismo, sintonizo mi sonido, mi dominio es exquisito, siempre brillo y sonrío, a la cara lo sombrío. Estoy tranquilo, soy el ritmo, acaricio sus oídos, he traído con mi ruido los skills para los niños. Wu-Tang for the children. Battle Rap es linaje que brinda escuela, nos verás. Rapeando, organizando, tagueando. Hasta en CDs ajenas, nenas aprendan, el respeto se gana gastando la suela y ustedes aún no la gastan, por ende, ¿qué esperan? ¿Un golpe de suerte? Que se nos olviden las letras. Hoy somos sus centinelas. Guardianes del alma en la esencia rapera. No imitamos su sombra, sol. Dando en barras, reflejamos la esfera. Forma de ideas. ¿Comprenden inverde sin creen ni de mala propuesta? Somos la luz que su sombra genera. Somos esenciales para su existencia. Ustedes son simple carbono. Nosotros, polvo de estrella. Y son Ñembo Rappers, Ñembo Trappers, son fantasmas. De hecho, deberían llamarse la dupla de Buenos Bank. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Por los fule de esta entidad. Escribieron sus líneas en combo familiar, se renota, en serio. Por eso hay muy poco interés de por medio. Hoy desayunamos paté con pan, mañana quizás desayuno continental. No me apuro, se nos va a dar tanto temprano. Ustedes se fiaron demasiado que básicamente pudimos describirlos como banco. A pesar de querer llevarse el crédito, acá no aportaron ni un mango. Bancos Bars. O sos re loco por tomar agua pasti, te cagarías frente a un algo así. Saco skill max como Max Steel. Estos perdido entre villanos como Harley Quinn. Llegaste a la cúspide de tus límites, fácil, ego frágil. Yo forjé mi habilidad desde una edad temprana. Hoy mis combos van cargados de gravedad. Travis Pastrana. Y al pedo me dejaste entrar en tu ciudad, porque si vengo con el 23 en la espalda, saben que la jugada va a ser legendaria. La violencia ni siquiera fue necesaria. Esta violación fue voluntaria. Por eso, este round te lo traje en bandeja, ya que me dejaste penetrar tu área. Y son viajes. ¿Viajes? ¿Cuántos viajes? Dormimos en la calle, nos bancamos. Son hechos. ¿Qué? ¿Que por qué hablo de eso? Estúpido, ¿no viste el nivel? Jamás tuvimos techo. Nos sobra talento frente a su falta de intelecto, no lo digo yo. Hoy se va a ver la diferencia abismal de nivel en este evento. Y lo van a seguir viendo. Y adivinen, va a seguir subiendo. Hay demasiado futuro para Mother Rap en el movimiento. Y el día que esté bien pegado, a diferencia de ustedes que sueñan con comprarse un Lamborghini, jamás haría eso, ya que los míos no cabrían en un asiento. Round 3, fin del adoctrinamiento. Dale. Silencio, por favor. Habló que no puse ni un mango acá. La campaña no me hace pagar con fruta. Bueno, vamos. Che, Madacla, estos personajes se metieron en la escrita porque le dijeron que la escrita es la nueva evolución del free. O porque cuando le dijeron evolución del free, ellos pensaron que se ganaba con argumentos válidos, no porque te roben la kill. Che, niño rata, esto no es un deporte, pero ganarle a ustedes se va a hacer deporte para mí. ¿O por qué creen que mi negro vino modo deportista es porque tanto le va a romper el aro, le van a llamar el nuevo Shaquille O'Neal? Che, Madacla. Vamos. Vamos. Tuñeris creen en vos como todo aquel que cree creer en Dios, porque solo hay uno bueno y uno malo y ese bueno no sos vos. Che, negro, esto no creo que tenga completa la materia. Mirá, hasta uno parece que le va a salir rabia. Claro, si después de esta al negro le va a flashear la del Terian. DKP,
Nos dijeron que nos sintamos como en casa. Cierto, pero si nos sentimos como en el barrio... Ponete, pues pasa montaña. ¿Qué onda? Dame todo, dame todo. Güey, Jota, este todo tiene olor a vaca. Era core, esto viene de la campaña. Delirio. Flashero. Che, Lex, te vi por Insta y vi que subiste una poesía al modo Reels. Presta atención a lo que decía y dije, ¿en serio esto escribís? Viendo eso dije, este tipo no tiene chance contra mí. Porque, claro, ¿qué le espera a un tipo como vos contra, claro, el nuevo Sánchez Guaraní, round 3? ¡Fuertes aplausos! Dale, ese aplauso no van a jugar para esto.